Causa de Lautra. ¿Qué sucede con la investigación? Alejandro Pueblas, buen día, 24. ¿Dónde estás vos? Buen día, Luis. Estamos frente a los tribunales de Concordia, aquí en Entre Ríos, porque ya está Pablo Laurta frente a la fiscal Montangy, donde le va a dictar la prisión preventiva. Entre 90 y 120 días es lo que se cree, y de ahí será trasladado, no sabemos si en horas de la madrugada o mañana, a primeras horas de la mañana. Todavía no está la confirmación para los tribunales de Córdoba, porque ahí también tendría que ser juzgado por el doble femicidio. Aquí se lo va a juzgar por este homicidio agravado por toda la situación, también por el secuestro del vehículo, por usar arma de fuego, por cómo fue el raíz de aquí hasta Córdoba, donde será juzgado dentro seguramente de unos meses en el juzgado del tribunal aquí de Concordia. Pero el doble femicidio lo va a tener que juzgar un tribunal en Córdoba. Bueno, todo eso es lo que está pasando ahora. Pablo Laurta pasó la noche, aunque parezca raro y hubo mucha bronca aquí en el lugar, en la comisaría de la mujer y de la niñez. Ahí fue resguardado. ¿En la Pablo comisaría Laurta, de la mujer? Acusado de un doble femicidio. Sí, Luis. Parece una metáfora grotesca de la situación. Probablemente no deben tener estructura allí como para tener un lugar aislado y preservarlo, probablemente, pero la verdad que grotesco. Sí, Alejandro. Sí, se lo podría haber llevado a cualquier otro lado de Concordia, pero decidieron llevarlo ahí. Lo importante también es que el defensor oficial no quiere hablar con medios nacionales. La declaración fue escueta, dijo que no voy a hablar con medios nacionales, simplemente voy a dar notas con medios locales. No entendemos por qué. Lerragueta es el abogado, José Lerragueta, que decidió no hablar con medios nacionales, pero solamente con algunos pocos medios locales nada más. Qué raro, ¿no? La situación es quien estaba de turno y quien le toca defenderlo. Qué raro, Alejandro, que un defensor oficial nada menos decida, es decir, con los periodistas que vienen de la capital federal no hablo, solo con algunos pocos de los medios locales. Qué pena. Yo a veces creo que no toman nota en algunos sectores de los tribunales la conmoción, lo que los abogados llaman el strepitus foris que genera esto y la necesidad de difundir de qué se trata. Pero bueno, ¿algo más, Ale? Sí, estemos atentos a lo que pueda pasar, porque al dictarse la prisión preventiva, no se sabe si es entre 90 y 100 días, ya se activa obviamente toda la causa, y están diagramando algunos rastrillajes por un cierto llamado de mal olor a unos kilómetros del campo donde estamos. Bueno, eso podría pasar en algunas horas. Bien, para ver si es un animal o si empiezan a dar con restos del cuerpo. Gracias, Ale, nos interrumpís, por supuesto, cuando hay alguna novedad, Perfecto, Luis. Hasta luego. ¿Dónde estamos parados? Buen día, Gustavo. ¿Dónde estamos parados con esta investigación? A ver, como muy bien nos contaba Ale Pueblas, la primera parte de esta investigación se está llevando a cabo en este momento en Concordia. Pasa que el tema fundamental tiene que ver, que era el verdadero motivo por el cual comienza su raíz delictivo matando al remisero Martín Palacios, era el asesinato de Luna Giardina y de su madre en Córdoba. Bien, ¿qué es entonces lo que tiene que pasar ahora? Vamos a ver una pequeña placa para que ustedes entiendan en qué punto estamos y cómo sigue la vida de Pablo Laurta, este triple asesino. Se confirmó ya de cualquier manera. ¿Te acuerdas que teníamos la duda, Luis, sobre las dos personas que habían sido... La de la iglesia. La de la iglesia, que terminaron muertas en el incendio de la iglesia. Bueno, ayer a última hora se confirmó que no tenía que ver con el caso Laurta, con lo cual queda claro que es un triple asesino, entre ellos el doble femicidio. Mirá, ayer Pablo Laurta se negó a declarar ante la justicia por el crimen del remisero Palacios. ¿Por qué esto es importante? Porque ustedes recuerdan cuando él sale primero de Gualeguaychú y cuando llega a Concordia, cuando sale de Gualeguaychú, él dice, todo fue por justicia. Cuando llega a Concordia, le dice a Ale Pueblas, Ale es el que le hace la pregunta, y él le dice algo así como, yo soy un mártir. Básicamente, él se pone en un lugar de... medio como de alterado. Creo que está empezando a... finge esta alteración para ver si va hacia la inimputabilidad. Claro, ¿no? ¿Qué pensábamos nosotros? Bueno, si bien las declaraciones que haga ante los medios no tienen validez judicial,
Si habló cuando salió de Gualeguaychú y le respondió a una colega de esa ciudad entrerriana, si le respondió a Alejandro Pueblas cuando estaba ingresando a los tribunales de Concordia, quizás hable. Bueno, lo agarró el defensor oficial Larregueta, que es el que decidió no hablar con los medios nacionales. Es raro, ¿no? Es raro, rarísimo. No quería... no es raro. Porque además no es muy difícil que si está todos los medios nacionales cubriendo, además de los medios locales, que yo entiendo que el medio local es el que tiene el trato cotidiano con este defensor oficial, bueno, cite una conferencia de prensa y hable para todos. Si después no quiere dar notas individuales... Todo su derecho. Está en todo su derecho. Pero la verdad es que como mínimo tiene que pararse y hablar ante todos los medios. Bueno, no lo hizo. Pero ¿qué pasó? No contrató abogado, Laurta, que es un caso raro, uno suponía que iba a contratar un abogado, no lo hizo, entonces el Estado le puso un defensor oficial. Laurta, ¿iba a hablar o no? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estuvo 3 horas reunido con el defensor oficial. 3 horas reunido estuvo con su abogado defensor, que es un abogado defensor del Estado, y después ante la fiscal. Y fue ahí en donde escuchó todos los cargos. A ver, para que la gente entienda, la indagatoria comienza primero con la lectura de todo lo que se te está imputando. No es que empieza a hablar. Primero se le toman, obviamente, los datos personales y después se le describe todo lo que el Estado le imputa por parte de la fiscal de los delitos que él cometió. En este caso, recordemos, solamente estamos hablando del crimen del remisero. Escuchó todo y dijo, no voy a contestar preguntas. Se hace así para que vos puedas defenderte, porque tiene que ser bien precisa la acusación. Claro. Si no, yo te acuso, Gravia, que cometiste un delito. Bueno, ¿cuál? Así me puedo defender. Tiene que ser bien específico y no podés variar esa acusación porque tenés que volver a indagarlo. Claro. Bueno, la fiscal directamente le precisó cada uno de los hechos por los que estaban acusando, que era el robo del automotor, la quema del automotor y, sobre todas las cuestiones, el asesinato de Martín Palacios, y el posterior desmembramiento del cuerpo. Recordemos que la causa, solamente, si no tuviera la causa, olvidémonos de la causa de Córdoba por ahora. Si fuera solamente la causa de Concordia, igual sería cadena perpetua. ¿Por qué? Porque es matar para ocultar otro delito. Y eso siempre te lleva a cadena perpetua. Después de lo que ocurrió ayer, que terminó todo el trámite procesal, yo digo, la indagatoria, es cierto, es una indagatoria, pero en donde el acusado decide no hablar, la fiscal le comunicó que tenía 10 días para decidir si lo dejaba en prisión preventiva, que es obvio. ¿Cuál es el temperamento que iba a tomar? Pues bien, hasta que la fiscal no decida, que según lo que nos contó Ale, podría ser en el día de mañana, él va a seguir detenido en Entre Ríos. Ayer, cuando lo llevaron a la comisaría, de la fiscalía lo llevan a la comisaría más cercana. El defensor oficial pide resguardo, pide que esté en un lugar absolutamente solo porque teme Pablo Laurta por su vida y por lo que él dice le puedan hacer otros presos si lo alojan en una cárcel con otros detenidos, dado que, digamos, el tipo de crimen que cometió Laurta es un crimen que no se perdona ni en el peor penal del universo. ¿Te puedo interrumpir en algo? Porque ahí estamos viendo las imágenes que capaz con el DIRE podemos ponerlas con audio, porque tiene mucho que ver con lo que decía Gustavo. Gustavo decía, se quedó callado. Esto es cuando lo interpela Alejandro Pueblas, ¿no? Sí. Mira. Pablo Laurta, fíjense, ahí baja. Pablo, ¿tenés algo para decir? Hay que venerarlo, es un mártir. Bueno, ahí hablaba... Habla como en tercera persona, ¿no? Habla en tercera persona, claramente. Dice, hay que venerarlo, es un mártir. Cuando nosotros escuchamos esto, teníamos dos opciones. O que él iba a tratar de desligarse del caso y echarle a otro la culpa de todo lo que había sucedido, o que estaba intentando meterse en un delirio místico. Lo cierto es que cuando vimos que habla con Ale Pueblas, nosotros dijimos, bueno, es una persona que probablemente ya sabe parte de las pruebas que hay y va a hablar. Se reúne con el defensor oficial y el defensor oficial le muestra todo lo que hay, le cuenta todo lo que hay y le dice, no convendría... Abstenete. No convendría que hagas ni siquiera un descargo. Hay dos maneras que se pueden hacer en la indagatoria. Vos podés hacer un descargo y decir, yo no voy a contestar preguntas, pero quiero contar mi versión de los hechos. O decirle,
cuento mi versión de los hechos y respondo las preguntas que tengan todos. Mi defensor, la fiscal, todos los partícipes del hecho. Bueno, en este caso, el defensor oficial estuvo reunido 3 horas con él, y le dijo, no abras la boca. Y Pablo Laurta, que todos creemos que se cree alguien con una mente superior, esta vez hizo caso y no habló. Laurta ahora está insólitamente detenido en la comisaría de la mujer, como contaba Ale. Yo insisto, seguramente otro lugar de resguardo tendría que haber. Y Yo si no hay... también, no los voy a defender porque me parece un grotesco, pero me imagino que en Concordia no debe haber una estructura de presos peligrosos, deben tener sobrepoblación me parece. Trato de buscar alguna justificación, es horrible igual, A ver, no lo podés mandar al penal, probablemente lo podés mandar al penal, porque además, si la fiscal va a resolver en 24, 48 horas, es como habitualmente ocurre con los presos que están acá en Buenos Aires. Lo dejas en la alcaidía para que la fiscal resuelva rápido. Pero la comisaría de la mujer lo queda como muy chocante, ¿no? Comisaría de la mujer y de la niñez. Bien, sigamos, si podemos, Dire, con la otra placa para contar cómo va a terminar esto. A ver. Yo les decía que la Fiscalía tiene 10 días para dictar la prisión preventiva, Sí. aunque se supone que será en el transcurso de las próximas 24 horas. Mientras tanto, seguirá detenido en Entre Ríos. Y una vez que suceda esto, recién después va a ser trasladado a Córdoba para ser indagado por el doble femicidio y quedará alojado en el penal de Bower. Algo muy importante. El abogado defensor que tenga por el doble femicidio no es el mismo abogado defensor que tiene por el caso del remisero Palacios. ¿Por qué? Porque en este caso le pusieron un defensor oficial de Entre Ríos. Él podría haber contratado un abogado privado para que lo defienda en ambos sectores por ambos delitos. Sí, hasta ahora no lo hizo. Se está manejando. Ojo que ahí tienes que tener un abogado con matrícula en Córdoba Sí, y matrícula en Entre Ríos. Sí, sí, pero yo conozco, abogados que están matriculados en buena parte del país. Podría hacerlo. No lo hizo, no sabemos además si se está contactando con algún abogado externo. Lo cierto es que cuando vaya a Córdoba veremos dónde lo alojan. El penal de Bower, yo no sé si alguno de ustedes tuvo la posibilidad de visitarlo. No. Es un penal muy complicado. Es un penal, a ver, yo no diría moderno, no es Campana, que es el penal probablemente de todas las unidades penales. La de Campana, la última que se construyó en Campana, es un penal que está muy bien. Si vos lo que buscás es resocializar a alguien, en este caso además a mí me parece que no hay posibilidad de resocialización, pero esto es una opinión personal mía. Que comparto. Pero el de Bower es un penal de los complicaditos. Yo te diría que viene como el penal de Trelew, que está considerado el penal del infierno, y el de Bower con el de San Martín y Florencio Varela están ahí en peligrosidad. Así que si lo llevan a Bower, le tendrán que dar un resguardo específico, porque yo no creo que la vaya a pasar muy bien. Con lo cual, probablemente, cuando vaya a Córdoba, y me atajo antes para que no nos sorprendamos, tampoco vaya de entrada al penal. Al penal común. Al penal común. ¿Me das un segundo? Porque llega información de este tema urgente en A24.